Ya. Lo que vamos a hacer ahora es la gráfica de unas ecuaciones de una elipse, que son las que ustedes ven a la derecha, pero que se denomina la ecuación canónica. Si tú lo relacionas un poco con la parábola o lo relacionas un poco con la circunferencia, tú te acordarás que cuando hicimos la circunferencia, el centro era el origen de coordenadas. Y cuando hicimos en la parábola, el vértice era el origen de coordenadas. Entonces, las canónicas se relacionan con el origen de coordenadas. Por lo tanto, acá, el centro de la elipse debe ser el origen. Ya sea este caso o ya sea este caso. Bueno, ¿por qué dos casos? Porque como es la elipse, hay una parte más alargada que la otra. En algunos casos es más alargado en el eje X y en otros casos es más alargado en el eje Y. ¿Ven eso? Sí. Ya. Entonces, si fuera este el caso, veamos los elementos. ¿Dónde estarían sus elementos? ¿Dónde se ponen los focos? En la longitud más grande, ¿no es cierto? En la longitud más grande, ahí están los focos. Por lo tanto, si en el eje X es donde se ha estirado, acá debería estar uno de los focos y acá debería estar el otro foco. ¿Dónde están los vértices? En esa misma línea, ¿no? Entonces acá debería estar un vértice y acá debería estar el otro vértice. ¿Dónde estaría la longitud que vale A? Ajá, la distancia del centro al vértice. Lo necesito colocar porque esto es importante para graficar. ¿Cuál sería B? La vertical, ¿no? Este pedacito. Este debería ser B. ¿Quién debería ser C? La distancia del centro al foco. Ya, eso es lo que hemos hecho hace un rato, a la derecha, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hacemos a continuación? ¿Cuál es la ecuación de todas aquellas elipses que son más largas en el eje X? Su ecuación es así: x cuadrado, y lo vas a dividir. Voy a hacer un primer formato para que tengas una idea. No sé si lo vas a relacionar con algo más o menos conocido. Si tú solamente vieras esto así, ¿no parece una circunferencia? Sí. Ya, pero ahora le voy a agregar algo que lo va a diferenciar: los denominadores. Ya, cuando está más largo en el eje X, entonces la letra que va debajo del X al cuadrado es la A, obligado. Si tú descubres que el número más grande va primero, es porque está más largo en el eje X. Y se supone que al lado derecho colocaré la letra B. Pues acá se pone B elevado al cuadrado. Entonces, repito, ¿por qué esta ecuación le pertenece a esta elipse? Porque yo me he dado cuenta que en el eje X el A es el más grande, ¿no? O sea, ahí está la A. Por eso se pone como denominador. Cuando tú veas un ejercicio, tú tienes que fijarte cuál de los denominadores es el más grande. Por ejemplo, en el primer ejercicio, ¿cuál de los denominadores es más grande? Acá. ¿Cuál es el más chiquito? Perdón, el más grande. 25. Si 25 es el más grande, ¿en qué eje está? Ah, o sea, es más largo en el eje X. Y esta es su ecuación. Esta es la ecuación que tú tienes que usar para ese caso. ¿Está bien? Ya. ¿Qué hubiera pasado si la elipse ya no tiene este formato? O sea, ya no es más largo en el eje X, sino en el eje Y. Similar, nuevamente, empecemos. El centro. ¿Cuáles serían los otros elementos que tenemos que marcar? ¿Dónde estarían los focos? En el eje Y. Uno hacia arriba, el otro hacia abajo. Esto es fundamental porque si tú pones los focos acá ya no malograste. Tienen que estar en la parte más larga. ¿Dónde están los vértices? En la continuación de los focos, ¿no? Acá estaría el primer vértice, acá estaría el segundo vértice. ¿Están de acuerdo? Ya. ¿Cuál sería el valor de A? ¿Dónde está? ¿En el horizontal o en el vertical? En el vertical. Este es A. Siempre será el más grande. ¿Quién será B? Ahora es el horizontal. ¿Quién será C? La distancia del centro hacia el foco. ¿Lo ven? Ya. Todas aquellas elipses donde tú veas que es más largo en el eje Y, su ecuación se parece a esta.
también se escribe x cuadrado, también se escribe y al cuadrado, también se pone 1, pero la diferencia está que como el lado más grande está en el eje Y, debajo de la Y, ahí se pone la A, esta es la A, y lo tienes que elevar al cuadrado. Y el otro tiene que ser la B, y lo elevas al cuadrado. ¿Se percatan de eso? Sí. Ya. Entonces, quiere decir que dependiendo hacia dónde se pueda abrir la elipse, entonces voy a poder determinar el valor de A y B, o al revés. Entonces, con estas ecuaciones que me sirven de modelo, vamos a graficar estas dos que están acá. A ver, veamos la primera. ¿Qué es lo primero que tienes que ver? El formato. De hecho, que tiene el mismo formato. De hecho, que es una elipse. Lo que te falta averiguar es si la elipse se abre más, o mejor dicho, es más larga en el eje Y o más larga en el eje X. ¿Qué haces? Te fijas en el elemento más grande. Te fijas en el 25. Pero el 25, ¿debajo de quién está? Eso significa que la elipse que tú vayas a graficar tiene que tener este formato. Es más largo en el eje X. ¿Entendido? Ya. Pero tenemos que averiguar pues quién es A y quién es B. Entonces se hace así. Yo quiero averiguar el valor de A. Lo único que tengo que hacer es analizar. A al cuadrado tendría que ser 25. Entonces tú escribes así. A elevado al cuadrado debería darme 25. Ya, si tú lo resuelves, en realidad acá hay dos valores, pues, ¿no? A vale 5 y A vale menos 5. Pero como en este caso A es la longitud, simplemente consideramos el valor positivo. Ya, A vale 5. Ya está la primera. ¿Cómo calculas B? Igualito. Entonces, ¿qué cosa es igualito? B al cuadrado igual a 16. Este también tiene dos respuestas. 4 y menos 4, pero nos interesa el positivo. O sea, B vale 4. Ya tengo A, ya tengo B. ¿Podría calcular C? Claro, para eso tengo esa fórmula. Entonces, ¿cómo calculamos C? Regresemos a nuestra formulita Pitágoras, ¿no? Sabemos que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Ya, A vale 5. B vale 4. Nos falta averiguar el valor de C. ¿Quién debería ser C? Bueno, este es conocido. Este sería 25. Esto es 16. C al cuadrado sería 9. ¿Cuánto vale C? ¿Quieren que lo escriba? ¿Ah? ¿Eso quieren que salga en el video? No, pues no puede ser posible. ¿Cuánto vale C? ¿Cuánto vale C? C vale 3. Este valor de C vale 3. Resolviendo esa ecuación tenemos A, tenemos B y tenemos C. Ahora viene la gráfica. Empecemos a graficar. Como yo sé que la elipse es más larga en el eje X, porque eso lo descubrí al comienzo, vamos a alargar un poco más nuestro eje X. ¿Dónde está el centro de la elipse? Todas estas ecuaciones me indican que su centro es el origen, por eso se llama la canónica. Este debe ser su centro. Ya, ahora viene tu trabajo. Primero hay que dibujar a A. ¿Dónde dibujas a A? ¿En qué eje? X. ¿Cuánto vale A? Entonces cuenta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Si cuenta 5, la pregunta es, ¿qué elemento has averiguado? Por ahí lo dije, el vértice. El que es el centro, acabas de encontrar el primer vértice. ¿Dónde estaría el otro vértice? Al otro lado. Entonces cuentas 1, 2, 3, 4, 5. Acá estaría el otro vértice. Ahora, falta los extremos del eje menor. Y para eso, tú debes recordar que la del centro, o bien hacia arriba, y en este caso hacia abajo. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale B? Pues ahora tienes que contar. 1, 2, 3, 4. Acá está un extremo. Y ahora tienes que contar 4 hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Entonces, yo ya sé cómo es la elipse.
Lo único que tienes que hacer es unir. Bueno, entonces más o menos, a grosso modo, será pues algo como esto, ¿no? Este es el elipse. Ya está. Y ya hemos graficado la elipse que me mencionaba el ejercicio. Pero ahora vamos a los elementos. Aparte del centro y los vértices, también están los focos, ¿no? Ya, y los focos, ¿cómo lo voy a encontrar? Fácil. ¿Qué distancia hay del centro al foco? Es el valor de C. ¿Cuánto vale C? Entonces tienes que contar a la derecha 3. 1, 2, 3. Acá está el foco. ¿Lo ven? ¿Y el otro foco? Hacia la izquierda. 1, 2, 3. Pregunta, ¿por qué no dibujé hacia arriba? Porque vértice, foco y centro están en la misma línea. Por eso no se grafica arriba. Ya está. Hemos graficado entonces los elementos principales. Quiero que me ayudes dándome las coordenadas. A ver, ¿qué coordenada tendría C? 0,0. Exacto, 0,0. ¿Qué coordenada tendría este foco? 0,0. No. 3,0. ¿Qué coordenada tendría este vértice? 5,0. Al otro lado, ¿qué coordenada este foco? Menos 3,0. ¿Qué coordenada este vértice? Menos 5,0. Ya está. ¿Qué nos faltaría dibujar de los elementos que hemos visto ya? Las directrices. Lo voy a escribir, ¿ya? Lo voy a hacer. Las directrices lo hemos pintado de color naranja. Entonces, para que se pueda ver, vamos a borrar esta línea un ratito. Y las directrices deberían estar fuera del elipse. ¿Dónde están exactamente? No lo sé. Pero, digamos que una debería estar por acá y la otra directriz debería estar por acá. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Aplicar una fórmula para poder calcular esta distancia. ¿Cuál es la fórmula? 2 al cuadrado sobre C. Entonces, lo voy a colocar acá, ¿ya? Acá lo voy a colocar. La distancia es 2 veces a al cuadrado sobre C. Ya, esa es la fórmula que es la que tenemos acá. Entonces, el valor de A, ¿cuánto me ha salido? 5. ¿Y el valor de C? 3. ¿Cuánto sale si eso lo operamos? Sería 25 por 2. 50. 50 tercios, ¿no? O sea, la respuesta sería 50 tercios. Ahora tú dirás, bueno, ¿y ahora qué hacemos? 50 tercios vale todo. Pero como esta línea es un eje de simetría, significa que estas longitudes son iguales. Así que esto y esto vale la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 50 tercios? No, ya, pero no en decimales, sino con fracción. ¿Quién es la mitad de 50? Entonces debe ser 25 tercios y hacia el otro lado también mide 25 tercios. Ahora hallemos las ecuaciones. Con eso prácticamente se terminó este gráfico. ¿Cómo se halla la ecuación? Tú te recordarás que cuando hacíamos la parábola averiguábamos en qué punto lo corta, ¿no? Entonces, esta recta lo está cortando al eje X a 25 tercios. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la directriz? Se pone X es igual 25 tercios. Y esa es la solución. ¿Y cuál crees que sea la otra ecuación? Ya, pero ¿será más o será menos? Entonces, la otra sería X es igual a menos 25 tercios. Y resuelto. Ese es su gráfico. Veamos el de la derecha. ¿O tienen alguna consulta acá? Vamos al de la derecha. A ver, nuevamente. ¿Cómo yo me doy cuenta que la gráfica que está ahí o la expresión que está ahí le corresponde a una elipse? Por el formato de la ecuación. Ahora, lo que me falta descubrir es si es el primero o si es el segundo. ¿En quién te fijas? En el denominador. ¿Dónde está el mayor? En el y. Entonces, eso significa que este elipse debe ser así, ¿no? Más alargada en el eje Y. Ya. ¿Dónde estaría la A?
No. ¿Dónde está la A? En el eje Y, en el más grande. Entonces, acá sería A al cuadrado. Eso es 16. Y el valor de A vale 4. Y más bien, el valor de B debería ser B al cuadrado es 9 y B debería ser 3. Si ya tienes A y ya tienes B, se puede calcular C. Entonces sería así: A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. A al cuadrado es 4 al cuadrado, B al cuadrado es 3 al cuadrado, más C al cuadrado. Esto es 16, esto es 9, lo pasas a restar, sale 7. O sea que sale la raíz cuadrada de 7. Claro, no salió un número bonito, pero eso me interesa. Igualito se puede resolver. Entonces, ¿qué nos queda hacer ahora? Graficar. Trazamos nuestra línea vertical. Trazamos acá nuestra línea horizontal. Ubicamos primero el centro. Y ahora, ¿dónde ubicas a A? ¿En el eje X? ¿En el eje X? No, ¿en qué eje? Y, porque yo sé que es más larga en el eje Y. ¿Cuánto tienes que contar? 4. Entonces cuentas así: 1, 2, 3.